Buen día, estimados alumnos del curso de especialización en S10. Les saluda la profesora Grace Rosas Curse y a nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 6 titulada Diseño de pie de presupuesto y gastos generales. El contenido para esta sesión será: número 1, diseño de pie de presupuesto. Número 2, gastos generales. Asimismo veremos su clasificación, tanto en gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución, como los gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución. Luego veremos el tema de utilidad e impuesto general a las ventas. Empecemos entonces con el diseño de pie de presupuesto. El pie de presupuesto, para empezar, es todo aquello que va por debajo del costo directo y se carga al índice unificado número 39, correspondiente al índice general de precios al consumidor. Además, a esto se le suma el IGB. Esta opción de diseño de pie de presupuesto nos va a permitir particularizar la forma de presentación y el cálculo de la parte final del presupuesto a partir del costo directo. Es decir, vamos a calcular lo que es gastos generales, utilidad e impuesto. Además, cabe resaltar que se debe realizar después de haber concluido nuestro presupuesto y de haberlo procesado. Veamos entonces un poco la estructura del presupuesto. Para empezar, tenemos el título de nuestro proyecto o la descripción, el cual hacemos el registro en el escenario de datos generales. Asimismo, especificamos una ubicación, la fecha y empezamos a realizar nuestras partidas en el escenario de hoja de presupuesto. A continuación, lo que hacemos nosotros es procesar nuestro presupuesto y obtenemos el monto total a costo directo. Hasta ahí nosotros tendríamos como dato únicamente el costo directo de nuestro presupuesto. Con el diseño de pie de presupuesto nosotros vamos a calcular los montos relacionados con lo que es gastos generales, utilidad, impuesto general a las ventas, el IGB, y como resultado tendremos el presupuesto total de obra. Bien, entonces veamos un poco las variables. Existen dos tipos de variables: las variables obligatorias y las variables auxiliares. El uso de estas variables obligatorias es indispensable en el diseño de pie de presupuesto. Por ejemplo, ¿cuáles son variables obligatorias? Son dos. La primera, N directo. El sistema agrupa todo el monto del costo directo producto del cálculo del presupuesto. Es decir, una vez que realizamos el procesamiento, el dato que obtenemos de costo directo se almacena en esta variable. Por lo tanto, nosotros debemos utilizarla y no cambiar dichos caracteres que conforman la variable. La otra variable es P_T. Esta variable, que debe usarse en la fila total del presupuesto, como habíamos visto, al final, tiene la finalidad de transformar los montos que son en números a letras. Es decir, una vez nosotros concluido y viendo el cálculo del total del presupuesto en números, también nos va a especificar el monto total, pero en letras. Es decir, si el monto total son 100.000, una fila por debajo nos dirá son 100.000 con 0.0 nuevos soles, por ejemplo. Luego están las variables auxiliares. Tenemos 4 variables auxiliares. C_J. Esta variable corresponde al monto total de la mano de obra. Es decir, donde va a estar incluido nuestro oficial, nuestro peón, nuestro operario de maquinaria, etc. Todos los que estén dentro de esta categoría. Luego tenemos la variable C_M. Esta variable corresponde a lo que es materiales: arena fina, arena gruesa, cemento Portland, etc. Luego tenemos C_E. Esta variable corresponde a lo que es equipos, ya sea un rodillo, un mezclador de concreto, etc. Y por último tenemos la variable C_S. Esta variable corresponde a lo que es subcontratos. Ahora, también cabe mencionar que la finalidad de estas variables auxiliares es que el usuario puede efectuar combinaciones en lo que es diseño del pie de presupuesto. Además, si el usuario requiere efectuar el cálculo analítico de gastos generales, debe usar la variable GGP en la columna macro. Es decir, esta sería una variable auxiliar, en todo caso, porque va a depender si nosotros realicemos el análisis de gastos generales en el escenario correspondiente. De no ser así, nosotros podemos usar una variable, por ejemplo, GG, que significa el gasto general, y le podemos aplicar un porcentaje del costo directo, por ejemplo el 10%, usualmente, ¿no? Vayamos entonces a S10 para realizar nuestro diseño de pie de presupuesto de nuestro proyecto. Para nuestro ejemplo nos vamos a guiar del presupuesto de creación de pistas y veredas
en la especialidad de arquitectura, el cual fue dejado como tarea en la clase anterior. Para esto, dentro de nuestro escenario de hoja del presupuesto, nosotros podemos visualizar el costo directo del presupuesto, en este caso 61.898.72 nuevos soles. Si nosotros queremos realizar el diseño de pie de presupuesto, debemos asegurarnos que nuestro presupuesto al cual vamos a elaborar el diseño esté debidamente procesado. Para esto nosotros simplemente nos podemos guiar del color del libro que lo representa. Para nuestro caso es de color amarillo, lo que nos indica que es un presupuesto ya procesado, pero que aún le falta elaborar la fórmula polinómica. Bien, entonces una vez nos hayamos asegurado que esté procesado, pasamos al escenario de diseño de pie de presupuesto. Y podemos de esta manera visualizar el entorno de nuestro escenario. Nosotros, para elaborar el diseño de pie de presupuesto de un presupuesto específico, simplemente lo vamos a seleccionar dentro del árbol. Por ejemplo, si queremos elaborar el diseño de pie de presupuesto para la especialidad de estructuras del proyecto de vivienda unifamiliar o de puente en carretera, simplemente vamos a seleccionar. Ahora también tenemos la opción de crear un diseño de pie de presupuesto para todos los subpresupuestos de un proyecto. Para esto nosotros tenemos que seleccionar el nivel máximo, es decir, en este caso selecciono creación de pistas y veredas, el presupuesto de creación de pistas y veredas, y selecciono diseño para todos los presupuestos. Hago un check y en esta zona o en este sector es donde yo voy a diseñar el pie de presupuesto para todos los subpresupuestos que yo genere dentro de este presupuesto de creación de pistas y veredas. Si yo quisiera elaborar diseños distintos, simplemente hago o desmarco esta opción e independientemente en cada presupuesto o subpresupuesto, realizaría el diseño de pie de presupuesto. Bien, entonces vamos a diseñar nosotros el pie de presupuesto para la especialidad o el subpresupuesto de arquitectura solamente. Para esto, nosotros vamos a pasar a describir cada uno de estos componentes que podemos ver. Para empezar, en la parte superior nos indican qué subpresupuesto estoy seleccionando, en este caso arquitectura, que corresponde a creación de pistas y veredas. Luego nos indican cuáles son las variables obligatorias y las variables auxiliares. Nosotros ya habíamos mencionado cuáles eran estas. Dentro de las obligatorias tenemos el costo directo y el total de presupuesto. Y dentro de las variables auxiliares tenemos lo que es mano de obra, materiales, equipos, subcontratos y gastos generales para la variable analítica. Luego tenemos también estas columnas como número de línea, descripción, variable, macro y omitir polinómica. En descripción nosotros vamos a colocar o escribir el nombre del concepto que nosotros vayamos a determinar. Recordemos que podemos escribir hasta 250 caracteres y es esta descripción la cual va a ir o se va a visualizar en el reporte que ejecutemos. Luego tenemos la columna de variable. En esta columna nosotros vamos a ingresar la abreviatura que representará la descripción. Por ejemplo, nosotros estamos visualizando costo directo y tenemos la variable obligatoria, en este caso, N directo. Luego tenemos la columna de macro. Es la orden que se registra para ordenar a la computadora el tipo de operación que debe efectuar. Es decir, yo en esta columna voy a escribir la fórmula que deseo que aplique o que ejecute. En este caso, el costo directo, simplemente estoy colocando que me dé un resultado igual al costo directo que ya se ha determinado en el procesamiento. Y por último tenemos la casilla o columna de omitir polinómica. Cuando tiene una selección, es decir, cuando tiene un check, el sistema no lo va a tomar en cuenta al momento de efectuar o elaborar nuestra fórmula polinómica. Recordemos que en la formulación de la fórmula polinómica, el IGB no se toma en cuenta. Entonces es en este concepto o descripción en el cual nosotros vamos a tener necesariamente que hacer un check. Bien, entonces vamos a recordar un poco cuál habíamos mencionado como formato que debemos seguir. Nosotros ya tenemos nuestro costo directo. Luego, a continuación tenemos que mencionar lo que es gastos generales, seguido de una utilidad, luego un impuesto general y por último tener el presupuesto total de obra. Bien, entonces nosotros vamos a colocar en descripción lo que correspondería a gastos generales. Nosotros vamos a asumir un porcentaje, en este caso, correspondiente al 15%, para este presupuesto en específico. Por lo tanto, vamos a colocarle una variable. La variable para gastos generales será GG. Y nuestra macro, es decir, nuestra fórmula será el 15%, es decir, 0.15 por el costo directo. El costo directo está representado como N directo. Listo. Luego colocaremos utilidad.
Para acceder simplemente hacemos doble clic sobre la fila. Bien, entonces utilidad. La utilidad que vamos a asumir es del 10%. La variable, en este caso, la vamos a representar con UTI. De igual forma, el 10% del costo directo. Luego vamos a hacer un espacio, vamos a separarlo en macro, colocaremos simplemente guiones, como si estuviéramos haciendo una línea. Vamos a dejar este espacio en blanco y luego colocaremos subtotal. El subtotal, la variable será ST y su macro será el costo directo, N directo, más los gastos generales, GG, y más la utilidad. A continuación, nosotros vamos a colocar el impuesto general a las ventas, es decir, el IGB. El IGB actualmente, o nosotros sabemos que es del 18%. Bien, la variable colocaremos IGB y la macro será el 0.18, es decir, el 18% de por nuestro subtotal, ST. Nuevamente vamos a hacer una separación. Vamos a colocar igual, igual, igual. Y por último será el total del presupuesto. La variable es una variable obligatoria representada por P-T. ¿Y cuál será la macro? La macro simplemente es el subtotal más el IGB. Ahora, tenemos que omitir la fórmula en la casilla o en la columna omitir polinómica. Vamos a seleccionar el IGB, que habíamos mencionado que para la elaboración de fórmula polinómica no se considera. Bien, una vez que hayamos terminado el diseño de pie de presupuesto, vamos a irnos nuevamente a hoja de presupuesto y vamos a procesar nuevamente. Continuar y cerrar. Luego tenemos dos opciones para visualizar. La primera es simplemente hacer un clic en el icono de resultado pie del presupuesto. Si nosotros seleccionamos, aparece resultado pie. Costo directo, 61.898.72 nuevos soles. Gastos generales, el 15% del costo directo, 9.284.81 nuevos soles. La utilidad, el 10%. Luego se muestra nuestra separación, ¿no? El guión representando una línea. Y tenemos el subtotal, que es la suma de estos elementos. Y por último el IGB del 18%. Para finalizar con nuestro total del presupuesto, el cual sería de 91.300.61 nuevos soles. Luego también nosotros podemos hacer una vista preliminar de nuestro presupuesto, estándar cliente, aceptar, vamos a maximizar el reporte y efectivamente nosotros tenemos toda nuestra descripción hasta el costo directo, ¿cierto? El cual es de 61.898.72 nuevos soles. Y a continuación tenemos nuestro pie de presupuesto, es decir, todo lo que va por debajo de nuestro costo directo, como es el gasto general, 15%, la utilidad, 10%, se ve nuestra separación, subtotal, 77.373.40, nuestro IGB, y por último nuestro total del presupuesto, que es, como ya se había visto, de 91.300.61 nuevos soles. Y por último tenemos nuestro total representado en letras, ¿no? Lo que permite esto es nuestra variable justamente P-T, ¿no? Nos dicen son 91.361 céntimos y la moneda nuevos soles. Nosotros podemos exportar entonces el informe. Vamos a hacer un clic en PDF, ok, todas las páginas, y lo vamos a guardar como presupuesto cliente, arquitectura, creación de pistas y veredas. Guardar. Vamos a visualizarlo entonces. Y ya tendríamos entonces nuestro reporte del consolidado del presupuesto con nuestro respectivo diseño de pie de presupuesto. A continuación vamos a pasar a nuestro tema de gastos generales, donde vamos a calcular de una forma analítica este porcentaje que nosotros hemos asumido como el 15%. Para esto únicamente, como ya mencionaré, lo que va a cambiar es la variable. En este caso ya no vamos a colocar GG, sino será GGP, la variable auxiliar que representa los gastos generales para el cálculo analítico.
De igual forma, el macro o la fórmula que nosotros apliquemos será GGP por N directo. Bien, entonces vamos a explicar entonces en qué consiste todo el tema. Pasamos entonces a lo que corresponde gastos generales. Los gastos generales es la estructura de costos que demanda administrar y ejecutar la obra por parte de la empresa constructora. Habíamos mencionado anteriormente que se puede definir los gastos generales como aquellos gastos que debe efectuar el contratista durante la construcción. Y estos gastos iban a ser derivados de la propia actividad empresarial, por lo que no podían ser incluidos dentro de las partidas de obra. Por lo que nosotros vamos a considerar todo lo que no aparece en los análisis de precios unitarios, como son los sueldos de los residentes de obra, el alquiler de la oficina, el alquiler de camionetas, los gastos de teléfono, costo de los créditos, etc. Además, cabe mencionar que la condición para acceder a este escenario, es decir, al de gastos generales, es que en el diseño de pie de presupuesto, en la columna de macro, esté la variable GGP. Es importante resaltar también que se recomienda elaborar este cálculo analítico de gastos generales, es decir, encontrar el valor para la variable GGP para presupuestos que sean presupuesto venta o un presupuesto oferta, más no para un presupuesto meta que no tiene mucho cálculo analítico de gastos generales. Pasemos entonces a lo que corresponde con la clasificación de los gastos generales. Los gastos generales se dividen en dos grandes grupos. El primero de ellos, gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución. Estos a su vez se dividen en gastos de administración de obra, gastos de administración en oficina y los gastos financieros relativos a obra. Dentro de los gastos administrativos de obra podemos mencionar sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal técnico administrativo, los sueldos, bonificaciones y beneficios sociales para el personal de control y ensayo de materiales, gastos por traslado de personal, es decir, los viáticos, y el seguro de accidentes del personal técnico administrativo, entre otros. Dentro de los gastos de administración en oficina, podemos mencionar dietas de directorio, ¿no? Recordemos que estas dietas de directorio se les denomina a las remuneraciones especiales por servicios personales que se acostumbra pagarle a los directores. Luego tenemos los sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal directivo. Tenemos también los impresos, la papelería y útiles de escritorio, copias de documentos, duplicado de planos, fotografías. También podemos incluir los artículos de limpieza, la inscripción y afiliación a las instituciones, suscripción a las revistas, etc. Y por último tenemos lo que corresponde a gastos financieros relativos a la obra. Podemos mencionar en esta categoría al monto que debe depositar el contratista de la banca comercial para obtener una carta fianza por adelanto directo, por materiales o por fiel cumplimiento. También los gastos en renovación de garantía por adelantos, los intereses de sobregiros, los seguros, pueden ser también los intereses de letras, etc. Y el segundo grupo corresponde a los gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución. Estos se dividen básicamente en dos: los gastos de licitación y contratación y los gastos indirectos varios. Dentro de los gastos de licitación y contratación, vamos a encontrar a los gastos en documentación de presentación, ¿no? Cuando uno participa en el concurso, en una licitación. También tenemos los gastos de visita a obra. Puede ser por pasajes, viáticos, para observar el lugar de la futura construcción, es decir, para hacer un reconocimiento, etc. También tenemos los gastos de aviso de convocatoria y buena pro. Por ejemplo, los pagados por quien obtenga la buena pro según las normas vigentes. Tenemos también los gastos sobre el contrato principal, entre otros. Es decir, en este rubro se refiere a los gastos necesarios para presentación a la licitación y todos los derivados del proceso de contratación, y que en general son aplicables a la obra a contratarse propiamente dicho. Es decir, estos gastos van a depender o se van a basar a la obra que yo voy a ejecutar. Luego tenemos los gastos indirectos varios, como pueden ser los gastos de licitaciones no otorgados, es decir, absorbidas por las obras ejecutadas, los gastos legales y notariales, aplicables a la organización en general, las patentes y regalías por derechos de uso, generalmente para aplicación en todas las obras, el seguro contra incendios, robos, etc. de todas las instalaciones de la empresa. Es decir, también en términos globales se refiere a los gastos de toda índole que en general puedan considerarse como relativo a la oficina principal. Además, incluirán obligaciones laborales de suma fija, sean contractuales o legales, como pasajes por traslado del personal de un lugar a otro de la República. ¿No? Esto es lo que nos menciona, estamos tomando como fuente el libro de costos y presupuestos en edificación de Capeco. Bien, entonces empecemos a detallar estos rubros. Empezaremos con los gastos de administración en oficina.
nos indican que para evaluar económicamente los gastos generales de operación de una empresa se tiene que considerar lo siguiente. Lo primero, la forma de organización de la empresa en función de su tamaño y capacidad de contratación de obras, es decir, si es una empresa pequeña, mediana o grande, además de la especialidad. Debemos recordar que solo una buena organización de la sede central de la empresa puede asegurar el adecuado apoyo técnico y administrativo a las diversas obras contratadas, en los plazos y en la forma más económica y eficiente, por lo que la empresa debe asumir un porcentaje de estos conceptos que responde a la siguiente expresión, ¿no? Que ustedes pueden verla en pantalla. El porcentaje de gastos generales de operación en la oficina central va a ser igual al gasto anual en la oficina central entre el volumen anual de contratación y el por 100%. Ahora, este porcentaje es un valor muy importante entre los costos de una empresa porque obliga a estos a mantener o aumentar el volumen de contratación anual, ya que en caso contrario el porcentaje de gastos generales de operación en la oficina central tendría que aumentar con los evidentes efectos perjudiciales que ello traería a la empresa. Vemos entonces el cálculo de este porcentaje de gastos generales. Bien, entonces para los gastos generales en oficina central, como habíamos mencionado, va a depender mucho de la forma de organización de la empresa y del tamaño de la empresa. Entonces nosotros hemos clasificado en empresa pequeña, empresa mediana y empresa grande. En este cuadro ustedes van a poder visualizar todo lo que corresponde a los gastos realizados por nuestra empresa. Por ejemplo, para una empresa pequeña, nosotros estamos considerando que existen gastos para la oficina central, como por ejemplo un gerente general, una secretaria del gerente, el jefe del departamento de finanzas, un contador, un auxiliar y un chofer. ¿No? Esto es en lo que corresponde a las remuneraciones o al personal técnico de la empresa. Estos son entonces los sueldos mensuales, por lo que el monto anual que yo gastaría será su sueldo mensual, es decir, de 3.500 por 12 meses que contiene un año, por lo que tengo un subtotal de 42.000. De igual forma con todos los demás ítems. Esto es correspondiente a las remuneraciones. Tenemos otra clasificación que es alquileres y servicios. Entre ellas está el alquiler de local, el alumbrado, el agua, los teléfonos, el internet, correo, radio y otras comunicaciones, amortización de equipos de ingeniería y oficinas, los gastos de operaciones de vehículos, es decir, cuando nosotros nos trasladamos de un lugar a otro. También tenemos las suscripciones y seguros. Por ejemplo, las suscripciones a revistas o periódicos, inscripciones a institutos, ya saben de que, por ejemplo, en el colegio de ingenieros se debe pagar cierta cantidad, seguros del personal, vehículo, etc. Luego tenemos los artículos de consumo, como pueden ser los útiles de oficina, las copias de planos, fotocopias y similares, y los artículos de limpieza. Y por último tenemos la categoría de proyección de la empresa, entre los cuales está la propaganda, los avisos, etc. También tenemos cursos, seminarios o similares, esto para nuestros colaboradores, así como los homenajes o celebraciones de la empresa. Bien, entonces va a depender del tamaño de la empresa, es decir, si se trata de una empresa pequeña, una empresa mediana y una empresa grande, para la utilización de todos estos recursos o insumos. Como había explicado entonces, para la empresa pequeña simplemente tenemos el gerente general, la secretaria, es las remuneraciones. En alquileres tenemos todos los ítems porque obviamente utilizamos un alquiler de local, el alumbrado, el teléfono y demás. De igual forma para las suscripciones está con su respectivo monto mensual y luego tenemos los montos anuales. Este cálculo se ha realizado para las 3 empresas. Lo que hemos hecho a continuación es determinar el total de los gastos de la oficina central, es decir, 134.400 corresponde a la suma de lo que sería la proyección social de la empresa, para el caso de empresa pequeña de 3.600, los artículos de consumo, 4.200, suscripciones y seguros, 12.000, alquileres y servicios, 34.800, y las remuneraciones, 79.800. La suma de estos ítems nos ha dado 134.400 nuevos soles. Es decir, esto es lo que uno gastaría anualmente. Para lo que es empresa pequeña, empresa mediana, 403.800 y para la empresa grande, 1.468.800 nuevos soles. Lo que vamos a hacer a continuación para nosotros poder tener el porcentaje de gastos generales de operación en la oficina central es determinar nuestro volumen de contratación. El volumen anual de contratación para una empresa pequeña está determinado en 1.500.000 nuevos soles, para la empresa mediana 6 millones y para la empresa grande 40 millones. Entonces, como habíamos visto en la fórmula,
El porcentaje de los gastos generales de operaciones será simplemente la división de los gastos anuales en la oficina central entre el volumen anual de contratación. Es decir, será 134.400 entre 1.500.000. Y este resultado nos da 8.96%. Para empresa mediana será 6.73% y para empresa grande 3.67%. Entonces, esto es lo que corresponde al porcentaje de gastos generales de operación de oficina central. Pasemos ahora al rubro de gastos de administración en obra. Ahora, nosotros sabemos que la organización en obra es semejante a la organización en la oficina central, pero como se trata de obra, está referida al tiempo de ejecución de cada obra específica, y considerando que el concepto de gastos y su magnitud es muy diferente en cada caso. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, para nosotros generar o calcular el porcentaje de gastos generales de operación en la oficina en obra, vamos a dividir los gastos anuales de la oficina en obra entre el costo directo total en obra. No en el volumen de contratación, sino en el costo directo total en obra. ¿Por qué? Porque este monto debe salir específicamente de nuestro presupuesto de la obra que estemos ejecutando. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este porcentaje? De igual forma, lo estamos dividiendo en ahora obra pequeña, obra mediana, y obra grande. Vamos a corregir esto. Y obra grande. Determinando que para una obra pequeña la duración es de 6 meses, para la obra mediana de 8 meses y para la obra grande de 12 meses a más. De igual forma, estamos poniendo nuestras 3 categorías, que son las remuneraciones, la movilización del personal y servicios y los seguros y derechos de uso. Luego vamos a hacer el cálculo para cada una de estas categorías de obras. Por ejemplo, para la obra pequeña simplemente voy a contar con un superintendente o conocido como un ingeniero residente, el cual si dura 6 meses, yo voy a contratarlo por 7 meses, teniendo un sueldo entonces anual de 2.000 por 7, 14.000 nuevos soles. Luego tengo al maestro de obra, que lo voy a contratar por 6 meses, y el costo que me va a generar esto es 10.800. Un auxiliar de almacén, 2.700, y un guardián, 4.800. La suma de estos ítems entonces me da el subtotal de 32.300 correspondiente a lo que es remuneraciones. De igual forma, para la movilización del personal y servicios, en lo que es traslado del personal, pasajes y viáticos, voy a gastar mensualmente 675, es decir, anualmente 4.050 nuevos soles. El teléfono y el internet mensualmente 450, el correo 150, amortización de equipos 250, artículos de limpieza 50 y el botiquín 50 nuevos soles mensuales, teniendo entonces un total anual de 9.750. Para lo que son seguros y derechos de uso, ya que se trata de una obra pequeña, no vamos a tener ningún gasto. Por lo que si nosotros sumamos entonces 32.300 más 9.750 nos da el total de 42.050 nuevos soles. Esto sería para la obra pequeña. De igual forma se ha hecho para la obra mediana. Recuerden que esto va a depender de los recursos o insumos que nosotros vayamos a utilizar, dependiendo de la envergadura de la obra. Para el caso de obra mediana entonces tenemos el total de 123.000 y para la obra grande nosotros tenemos el monto de 959.000. Ahora vamos a pasar al porcentaje de gastos generales, para el caso de la operación en oficinas en obra. Bien, entonces nuevamente vamos a clasificarlo por obra pequeña. Vamos a corregir esto. Por obra pequeña, obra grande, obra mediana, y obra grande. Listo. Vamos a poner los gastos totales en la oficina en obra. Y a continuación estamos colocando costos directos aproximados dependiendo de la envergadura del proyecto, Para la obra pequeña estamos considerando un costo directo de 800.000, obra mediana de 3 millones y una obra grande de 25 millones de nuevos soles. Entonces, nuevamente recordando la fórmula, el porcentaje de gastos generales de operación en la oficina en obra va a ser igual a los gastos anuales en la oficina en obra entre el costo directo total de obra por 100%. Entonces vamos a pasar a dividir 42.050 entre 800.000 y voy a tener el porcentaje de 5.26%. De igual forma para la obra mediana 4.10 y para la obra grande de 3.84%. Entonces lo que hemos hallado es el porcentaje de gastos generales de operación en oficina en obra. Pasamos entonces al último rubro para los gastos relacionados con el tiempo de ejecución, que serían los gastos financieros. Nosotros sabemos que actualmente las empresas constructoras deben asumir roles de empresas financieras a fin de poder cubrir los costos que una obra genera aún antes de haberse iniciado.
Entonces, dentro de estos gastos financieros nosotros podemos encontrar los montos que debe depositar el contratista en la banca comercial para obtener una fianza por adelanto directo, los seguros, los intereses de las letras y otros compromisos financieros. Veamos entonces un cálculo para una obra específica. El ejemplo que vamos a desarrollar nosotros se trata de una empresa constructora mediana con una capacidad de contratación anual de 5.200.000 nuevos soles que ejecutará una obra de 4 millones de nuevos soles en un plazo de 8 meses. Entonces estos son nuestros datos. Además nosotros estamos colocando una tasa promedio anual para una carta fianza del 3%. Entonces empecemos con la determinación de los gastos financieros para este ejemplo. Empecemos con la carta fianza de fiel cumplimiento. El monto del contrato entonces es el valor de nuestra obra, 4 millones. El monto de la carta fianza que yo voy a solicitar es del 10%, por lo que sería 10% de 4 millones, tendría 400.000 nuevos soles. Y lo que yo debo determinar es el costo de esta carta fianza. Para poder entender mejor cómo es que nosotros vamos a empezar a determinar, recordemos algunas fórmulas. Bueno, una fórmula. El interés es igual al capital por la tasa de interés periódica por el número de periodos. Bien, entonces el costo de esta carta fianza, es decir, mi interés o cuánto yo voy a estar gastando, será igual a mi capital o monto principal, en este caso 400.000 nuevos soles, por mi interés, que es del 3% anual, y por mi número de periodos será 8 meses, pero como estoy hablando de una tasa anual, será 8 entre 12. De esta forma yo puedo calcular mi interés o mi costo de carta fianza, como estamos colocando aquí, que es 8.000 nuevos soles. Lo que yo voy a calcular es la incidencia, es decir, cuánto representa la cantidad del costo de carta fianza de mi total. Para esto voy a dividir 8.000 entre 4 millones. Si yo divido 8.000 entre los 4 millones, tengo un porcentaje del 0.20%. Entonces este sería mi costo financiero número 1. De igual forma para la carta fianza de adelanto directo. El monto contratado, es decir, el monto de nuestra obra es de 4 millones. El monto de la carta fianza del 20%, es decir, el 20% de 4 millones será 800.000 nuevos soles. Y yo quiero calcular el interés o el costo de la carta fianza por el adelanto directo. Trabajando con la misma tasa anual del 3%, yo voy a calcular mi capital o monto principal, en este caso sería 800.000 nuevos soles. Por mi interés es el 3% anual. Y por mi número de periodos, en este caso será 8 entre 12. Haciendo este cálculo tendría el monto de 16.000 nuevos soles. Nuevamente, lo que a mí me interesa es la incidencia o la relación entre estos montos, entre el costo de la carta fianza o el interés de la carta fianza entre el total de la obra. Dividiendo, tengo un costo financiero número 2 del 0.40%. Luego tenemos una carta fianza de adelanto específico para lo que es materiales. Yo voy a solicitar esta carta por el 40% del total de mi obra, es decir, el 40% de 4 millones será 1.600.000 nuevos soles. Nuevamente, a mí lo que me interesa calcular es mi interés, por lo que la operación que realizaré será 1.600.000 nuevos soles, mi capital, por mi interés, el 3%, por mi número de periodos será 8 entre 12. Tengo entonces 32.000 nuevos soles. A mí me interesa la incidencia, entonces divido 32.000 entre 4 millones, 0.8%. Para finalizar, vamos con el tema de seguros. Tenemos el seguro CAR, el seguro de accidentes personales y el seguro de vehículos. Para el seguro de todo riesgo de contratista, vamos a aplicar un 0.4% del total de mi obra, es decir, el 0.4% de 4 millones, obteniendo así el monto de 16.000 nuevos soles. Para el seguro de accidentes, 0.04, al igual que el seguro de vehículos. Aplicando entonces, obtengo un total, es decir, la suma de todos estos seguros, de 19.200 nuevos soles. Nuevamente, a mí me interesa calcular la incidencia o la relación entre estos dos montos. Divido entonces 19.200 entre 4 millones y obtengo el costo financiero número 4 de 0.48%. Al final yo voy a hacer el resumen de mis gastos financieros. El gasto financiero número 1 será entonces 0.20%, el gasto financiero número 2 0.4%, el gasto financiero número 3 correspondiente a la carta fianza del adelanto específico para materiales 0.8%, y por último tengo el costo financiero número 4 correspondiente a los seguros, que es del 0.48%.
Es así que yo obtengo entonces un gasto financiero o un porcentaje de gastos generales para lo que es gastos financieros de 1.88. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la segunda categoría, que son los gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de obra. Vamos a seguir con el mismo ejemplo y vamos a empezar con una carta fianza por pago de beneficios sociales. Esta carta se presenta a las 2/3 partes de avance de obra ante la propietaria de la obra o la repartición o entidad pública encargada de supervisar. Esto solamente en el caso de que sea una obra pública. Bien, entonces tenemos, para empezar, mi monto del contrato, 4 millones. El reajuste mensual, que es el coeficiente de reajuste K, que uno lo puede determinar por la fórmula polinómica netamente, estamos colocando de un 0.8% mensual. Es decir, si yo quiero calcular mi reajuste acumulado, simplemente vamos a guiarnos entonces a la fórmula que aparece en pantalla, la cual el monto futuro es igual al monto del presente por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. Entonces nosotros queremos calcular este reajuste mensual de aquí a 8 meses, por lo que vamos a hacer simplemente al porcentaje le vamos a sumar la unidad o el 100%, lo vamos a elevar al número de periodos que nosotros queremos, 8, y le vamos a restar nuevamente la unidad para poder nosotros tener el reajuste acumulado netamente sin la suma de nuestro valor actual. Aplicando esto entonces obtenemos 6.58%. Ahora bien, si le agregamos entonces la unidad, lo que estábamos diciendo es que vamos a tener el reajuste acumulado incluido el monto actual. Si hacemos eso, entonces obtenemos 106.58%. Entonces el costo total de la obra en realidad sería, aplicando estos reajustes, de 4 millones por 106.58%, obteniendo entonces 4.263.283.84 nuevos soles. Ahora, el monto de la carta fianza que yo voy a solicitar es el 2.5%. Por lo tanto, el 2.5% de mi nuevo total de 4.263.283.84 nuevos soles será 106.582.10. Y a continuación, nuevamente, mi costo de carta fianza. Como habíamos mencionado, será entonces, yo necesito hallar mi interés, será el capital, por mi tasa de interés, por mi número de periodos, es decir, 8 entre 12. De esta manera obtengo 2.131.64 nuevos soles. A mí me interesa la incidencia, entonces divido esto entre mi total, entre los 4 millones, y obtengo 0.05%. Este sería mi costo financiero número 1. Luego pasamos a los gastos de licitación y contratación. Estos gastos pueden ser, por ejemplo, los gastos de licitación y contratación. Estoy colocando 1.000 nuevos soles. Recordemos que se trata de una constructora mediana. Tenemos los gastos notariales, 700 nuevos soles. El aviso de convocatoria y buena pro, 2.000 nuevos soles. Elaboración de la propuesta, 4.500 nuevos soles. La programación, en este caso, puede ser el GRAN, 2.000 nuevos soles. Y otros, un estimado de 1.800 nuevos soles. El total de estos será entonces 12.000 nuevos soles para gastos de licitación y contratación. Lo que voy a hacer ahora es dividirlo entre el monto de mi obra, ya que estos gastos los voy a adjuntar justamente a este presupuesto de obra. Obtengo así mi costo financiero número 2, que es 0.3%. Y para finalizar tenemos gastos varios, como pueden ser los gastos de licitación no otorgados. Es decir, yo me presento, no gano el concurso, en esto estoy gastando 8.000 nuevos soles, inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, patentes, regalías, etc., 5.500 nuevos soles, consultores y asesores, 10.200 nuevos soles. Obtengo un total de 23.700 nuevos soles. Y ahora voy a calcular mi costo financiero número 3, que será la división de los gastos que yo estoy generando de 23.700 entre, ya no el monto del contrato, es decir, de mi monto del presupuesto para esta obra, sino de mi capacidad de contratación anual, ya que no existiría una obra determinada. Por lo tanto, 23.700 entre 5.200.000 nuevos soles, obtengo un costo financiero de 0.46%. Bien, entonces ahora nos vamos al resumen de gastos generales. Habíamos clasificado en dos categorías: los gastos relacionados con el tiempo de ejecución de obra y los gastos no relacionados con el tiempo de ejecución de obra. Entre el primer grupo se encuentran los gastos administrativos y generales de la oficina central, los de gastos administrativos y generales en obra,
y los gastos financieros. Y para la segunda categoría tenemos la carta fianza por pagos de beneficios sociales, tratándose de una obra pública, los gastos de licitación y contratación y los gastos varios. Para empezar, los gastos administrativos y generales de oficina central. Habíamos dado el ejemplo que se trata de una empresa constructora mediana. Entonces, nos vamos a nuestros gastos generales en la oficina central y vamos a seleccionar el porcentaje de gastos generales para una empresa mediana, es decir, el 6.73%. Luego tenemos los gastos administrativos y generales en obra. Se trata de una obra mediana, entonces vamos a seleccionar obra mediana, 4.10%. ¿Por qué estamos seleccionando una obra mediana? Porque nos están diciendo que hay un costo directo de 4 millones, entonces es relativamente cerca a lo que nosotros estamos considerando como obra mediana. Bien, entonces 4.10, vamos a aumentar el número de decimales. Y luego tenemos los gastos financieros. Nos vamos entonces a la categoría de gastos financieros y sumando nuestros 4 costos financieros teníamos el total de 1.88%. Ahora pasamos a los gastos no relacionados con el tiempo de ejecución. El primero es para carta fianza por pago de beneficios sociales. Habíamos calculado que es un costo financiero de 0.05%. Luego tenemos los gastos de licitación y contratación. Teníamos el valor de 0.3%. Y por último, los gastos varios de 0.46%. Entonces, para la primera categoría de gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución, tenemos un total del 12.71%. Y para los gastos no relacionados con el tiempo de ejecución, tenemos 0.81%. Entonces, mis gastos generales totales será la suma de los gastos relacionados con el tiempo de ejecución más los gastos no relacionados con el tiempo de ejecución. Entonces, 12.71% más 0.81% me da el total de 13.52% de gastos generales. Esto es para el ejemplo que habíamos mencionado de una empresa constructora mediana con una capacidad de contratación anual de 5.200.000 nuevos soles y nuestro costo directo para esta obra de 4 millones en un plazo de 8 meses. Entonces, es de esta manera como nosotros podemos calcular nuestros gastos generales de forma poco analítica y entendiendo los conceptos. Ahora, nosotros ¿cómo vamos a calcular también los gastos generales en lo que es el escenario en S10? Pues bien, en S10 nosotros vamos a trabajar de igual forma con rubros, como por ejemplo está el rubro de estándar, el rubro de tributos, el de costos financieros, estimados, herramientas, servicios, pago a personal, etcétera, etcétera, y nosotros también podemos crear rubros. Y a estos rubros nosotros vamos a empezar a añadir conceptos. Puede ser un concepto, por ejemplo, para gerente general, donde nosotros también vamos a indicar la remuneración que éste recibe y de alguna forma vamos a empezar a calcular todos estos montos para nosotros llegar al final, luego de procesar también este escenario, a la variable GGP, es decir, a la variable de gastos generales, perdón. Cabe resaltar también que en S10 nosotros no vamos a poder dividir en estos dos rubros, ¿no? En lo que es relacionados con el tiempo de ejecución y los no relacionados con el tiempo de ejecución. Simplemente nos va a botar el gasto general total en porcentaje. Esto lo vamos a explicar con más detalle y realizando un ejemplo se va a poder entender mejor. Pero básicamente esta es la teoría para gastos generales. Pasemos entonces ahora a lo que corresponde a utilidad. La utilidad es un monto percibido por el contratista, es un porcentaje también del costo directo y es que forma parte del movimiento económico general de la empresa con el objetivo de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a la misma utilidad e incluso la utilidad nos puede servir para cubrir pérdidas de otras obras. Ahora bien, en términos generales, la utilidad bruta está conformada por 3 componentes. Primero, la utilidad neta, luego el impuesto sobre esta utilidad y por último el margen por variaciones o imprevistos no considerados en los distintos análisis de precios unitarios para las diferentes partidas. Ahora, un comentario muy acertado es que en nuestro medio ha sido y es tradicional aplicar un porcentaje promedio de utilidad. Nosotros utilizamos el 10% sobre el costo directo total de la obra, indistintamente si se trata de una obra de edificación, una obra de carretera, de irrigación o de cualquier índole, lo cual conlleva el riesgo de que en determinadas circunstancias el contratista se ve en la necesidad de tomar parte de su margen de utilidad para sobrellevar las brechas económicas de una anormal e imprevista marcha de la obra. Es por eso que nosotros en nuestro concepto de utilidad colocamos que sirve incluso
para cubrir pérdidas de las otras obras. Entonces, para determinar correctamente o estimar esta utilidad, vamos a señalar algunos parámetros. El primero es el factor de riesgo e incertidumbres no previsibles. Así, por ejemplo, el riesgo, entiéndase riesgo de tipo económico, que afecte a la utilidad de construir viviendas en Lima, no implica el mismo riesgo, es decir, no es igual que ejecutar una hidroeléctrica en la sierra, ya que las dificultades eventuales son distintas. Se puede, por ejemplo, ocasionar un desabastecimiento de materiales, no puede haber mucho combustible, los víveres son escasos, etc. O, por ejemplo, si se presentaran derrumbes en las vías de acceso a las obras o circunstancias climáticas no esperadas. Bajo estos riesgos que nosotros podemos analizar dependiendo de la zona donde nosotros vayamos a realizar nuestro proyecto, es que vamos a considerar este parámetro importante, el factor de riesgo. Otro factor es la competencia. Es otro punto importante, ya que teniendo en consideración el volumen del contrato y el interés del contratista en ganar la obra, el porcentaje de utilidad puede fluctuar. Es decir, cuando el riesgo es bajo y la competencia es alta, el porcentaje de utilidad será baja. Mientras que cuando el riesgo es alto y la competencia es baja, el porcentaje de utilidad tiende a ser alto. ¿Por qué? Porque hay un mayor factor de riesgo. Otro parámetro importante es el conocimiento del tipo de obra a ejecutar, que se debe reflejar en un planteamiento de trabajo en lo posible optimizado. Es decir, siempre nosotros tenemos que considerar dónde nosotros vamos a realizar nuestro proyecto, en qué zona es, y evaluar cada uno de los componentes que de alguna u otra manera puede afectar en el desarrollo de nuestra ejecución. Otro parámetro importante también es la capacidad financiera de la empresa para ejecutar esa obra y soportar eventuales brechas de desfinanciamiento. Otro parámetro importante es la utilidad por servicios de la empresa. Para obras específicas representa la experiencia adquirida para ejecutar obras similares y la consiguiente mayor demanda por los servicios de esta empresa, lo cual se puede expresar en cuanto más competente es el contratista, más obras tiene, y es así que tendería a bajar la utilidad por obra, ya que se vuelve un especialista en este rubro. Y por último tenemos la utilidad por servicios de capital, que representa básicamente la utilidad que debe percibir la empresa por distraer su capital en determinada obra y se conceptúa como un estímulo para evitar el cambio de giro en la actividad empresarial. Es decir, para no cambiar constantemente de alguna u otra forma la actividad empresarial que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Por ejemplo, la construcción. En conclusión, la utilidad debe calcularse para cada obra específica, recurriendo a la experiencia de la empresa y el método que considere más adecuado, teniendo en cuenta estos parámetros que estamos determinando. ¿No? Esto lo estamos sacando de la fuente, ya saben que es CAPECO. A continuación, el impuesto general a las ventas, también conocido como IGB y en otros países como impuesto al valor agregado, IVA, es un impuesto indirecto de alcance nacional, plurifásico, es decir, que se aplica en todas o varias fases del proceso productivo que va desde la producción hasta el consumo final, que grava las ventas realizadas en el país, así como también las prestaciones de servicios, los contratos de construcción, la primera venta de un inmueble que realicen los constructores de este y las importaciones de bienes. Ahora, ¿cuánto es el porcentaje de IGB? El porcentaje de IGB nosotros conocemos que es de 18% y esto se debe a la suma de dos tasas. La primera, la tasa de impuesto netamente, que es del 16%, pero se le agrega un 2% por impuesto de promoción municipal, teniendo así nuestro IGB correspondiente al 18%. Ahora sí, entonces vayamos a S10 para empezar a generar nuestra variable GGP y así tener u obtener el costo total de nuestro proyecto bajo este diseño. Vayamos a S10 entonces. Nos encontramos en el escenario de diseño de pie de presupuesto y lo primero que cambiaremos será lo correspondiente a gastos generales, ya que vamos a hacer el cálculo analítico, el porcentaje que habíamos establecido, el 15%, vamos a borrarlo. Y lo que colocaremos es la variable auxiliar para gastos generales GGP. Una vez hecho esto, podemos pasar a nuestro escenario de gastos generales. A continuación vamos a describir un poco los aspectos de nuestro interfaz o entorno de este escenario. Empecemos con formato. En el formato nosotros vamos a poder apreciar los distintos rubros que este posee, o a los cuales nosotros podemos añadir conceptos a lo que es referencia de los gastos generales. Por ejemplo, tenemos los costos financieros,
tenemos tributos, pago al personal, los mobiliarios, servicios, equipo menor, herramientas, estimados, etc. Asimismo, nosotros también podemos crear un nuevo rubro. Luego, en la parte superior también podemos visualizar que nos indica el total costo directo, correspondiente a 61.898.72 nuevos soles. Esta es la suma de todos los montos de los subpresupuestos que es tomado en cuenta para el cálculo de los gastos generales. Nosotros, como solamente tenemos un subpresupuesto, nos indica entonces el monto de este costo directo del único subpresupuesto, que en nuestro caso era de 61.898.72 nuevos soles. Luego tenemos el total oferta, que es la suma del costo directo y de lo que aparece en nuestro diseño de pie de presupuesto, ¿no? Entonces este es el cálculo de nuestro total del presupuesto, calculado con nuestro 15% ya establecido. Y luego tenemos el porcentaje de gastos generales con nuestra variable GGP, que es el porcentaje calculado por el sistema. Bien, entonces nosotros vamos a empezar a añadir algunos conceptos para la realización de nuestros gastos generales. Nosotros nos vamos a basar en este archivo, el cual nos están indicando que para este presupuesto y proyecto en particular, vamos a utilizar o vamos a determinar la necesidad de contar con un ingeniero residente, un tareador, un maestro general, un auxiliar de almacén, vamos a necesitar también guardianes, el uso del teléfono y radio, viajes, y por último, entre los gastos fijos, nosotros vamos a tener un tributo que es a Censico, con una tasa del 0.05%. Bien, entonces nosotros vamos a empezar a añadir, para empezar, los rubros a los cuales vamos a añadir estos conceptos, como son el de personal profesional y auxiliar, personal técnico, hospedaje y servicios. Bien, entonces vamos a hacer clic derecho, adicionar rubro, o simplemente dentro de la barra de herramientas hacemos clic sobre adicionar o adicionar rubro. Vamos a seleccionar entonces aquellos rubros que se habían determinado que van a ser usados para nuestro presupuesto, como por ejemplo personal profesional y auxiliar. Luego también tenemos personal técnico. Vamos a contar también dentro de estos rubros con hospedaje y servicios. Y para finalizar con tributos. Una vez seleccionados vamos a retornar. Y como pueden ver también estos automáticamente se ubican dentro de los formatos respectivos. Por ejemplo, personal profesional y auxiliar se ubica dentro de pago a personal. De igual forma el personal técnico. Hospedaje y servicios dentro del formato de servicios y tributos dentro del formato de dicho nombre. Bien, a continuación vamos a seleccionar el primer rubro, que es personal profesional y auxiliar. Y vamos en la parte inferior a hacer clic derecho y colocaremos adicionar concepto. Nos va a mostrar el catálogo de conceptos, vamos a maximizar y vamos a aplicar la tecla de borrar para que puedan aparecer todos los conceptos que este catálogo posee. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, el ingeniero residente, o podemos simplemente residente principal, la unidad, mes, y también tal cual utilicemos o como utilizábamos los recursos, podemos simplemente hacer clic derecho, duplicar. Y podemos colocar ingeniero residente, ¿no? Si queremos que sea específicamente con estas letras. Vamos a cancelar y simplemente lo vamos a seleccionar haciendo doble clic. Luego tenemos también al tareador, ambos con la unidad de mes. Una vez seleccionados vamos a retornar. Persona, ¿cuántas personas o qué cantidad de residentes principales vamos a tener en nuestro proyecto? En este caso nos mencionan que solamente va a haber un ingeniero residente y un tareador. Ahora, el porcentaje de participación, es decir, qué tanto de la obra este ingeniero residente va a estar participando. El ingeniero residente es el que se mantiene constante en la obra, es decir, está toda la jornada laboral, por lo que el porcentaje de participación será del 100%. El tareador, de igual forma, le vamos a colocar 100%. El tiempo. Recordemos que la unidad es mes. Por lo tanto, para empezar, nosotros debemos recordar que este presupuesto tiene un plazo de 45 días, por lo que llevado a mes será 1.5. El tareador también va a estar participando todos los días por todo el plazo de ejecución. Ahora, el sueldo o jornal para el ingeniero residente será de 2.000 nuevos soles y para el tareador de 900 nuevos soles por mes. Pasemos entonces ahora a personal técnico.
Nuevamente en la parte inferior, adicionar concepto. Y nos muestra las opciones. Nosotros vamos a elegir a maestro general con la unidad de mes, a un auxiliar de almacén. Tenemos almacenero, podemos duplicar y colocar auxiliar de almacén. Adicionar, lo seleccionamos. Luego tenemos a guardián. Una vez seleccionado, retornamos. Nuevamente, persona, maestro general solamente, guardián, vamos a tener a 2 guardianes y un auxiliar de almacén. La participación para maestro general es del 100%, para los guardianes de igual forma 100% y para el auxiliar de almacén 100%. El tiempo que ellos van a estar trabajando en nuestro proyecto es igual a 1.5 mes, es decir, a 45 días. Los guardianes de igual forma y el auxiliar de almacén también. El maestro general va a tener un sueldo de 1.500 nuevos soles, los guardianes de 750 y el auxiliar de almacén 600 nuevos soles. Bien, pasamos entonces al rubro de hospedajes y servicios. Nuevamente, adicionar concepto y vamos a seleccionar teléfono y viajes. Una vez seleccionado, retornamos. En cantidad vamos a colocar 2 y en viajes 2 también. El tiempo 1.5, 1.5 y el costo será de 150 mensuales para lo que es teléfono y en viajes a 100 nuevos soles mensuales. Como se dan cuenta también ya se está calculando los parciales de estos montos. Y por último pasamos a tributos. Nuevamente adicionar concepto y el único atributo que se genera es el de Censico. Retornamos, la tasa es del 0.05%, nos indican D, sabemos que es del subtotal como ya habíamos mencionado, así que vamos a desglosar para que aparezcan las opciones y podemos visualizar todo nuestro pie de presupuesto. Estos valores son los generados con el 15% en gastos generales. Nosotros vamos a seleccionar subtotal, es decir, de 77.373, y tenemos un parcial. Nosotros a continuación vamos a actualizar esta información para que el subtotal ahora sea referente a nuestro porcentaje de gastos generales analítico, es decir, el que nosotros ahora vamos a calcular. De tal forma, después, de igual forma, el tributo de Censico sea del 0.05 al nuevo subtotal. Bien, entonces una vez terminado, vamos a la barra de menús o a esta barra de gastos generales y vamos a hacer clic en calcular porcentaje. Vamos a hacer un... Aparece el cuadro de diálogo de falta la variable GGP. Vamos a hacer clic en aceptar y nos vamos a dirigir al escenario de diseño de pie de presupuesto. Dentro de nuestro subpresupuesto de arquitectura, el diseño es correcto, estamos utilizando la variable auxiliar GGP. Sin embargo, dentro del presupuesto general no existe diseño alguno, por lo que nos arroja el error de falta utilizar la variable GGP. Lo que vamos a hacer entonces es, sobre el árbol, sobre el subpresupuesto de arquitectura, vamos a hacer clic derecho, copiar diseño, y sobre el presupuesto general de creación de pistas y veredas vamos a hacer clic derecho, pegar diseño. Nos indica, ¿está seguro de copiar el pie de presupuesto? Sí. ¿Y desea eliminar el diseño existente, es decir, el que aparece solamente costo directo? Sí. Y automáticamente se ha copiado nuestro diseño. Vamos entonces nuevamente al escenario de gastos generales y nuevamente vamos a hacer clic en calcular porcentaje. Calcula el porcentaje y nos arroja que es de 17.027. Ese sería entonces el nuevo porcentaje de gastos generales. Vamos entonces ahora a hoja del presupuesto y vamos a volver a procesar nuestro presupuesto. Continuar. Ha sido procesado un subpresupuesto solamente, el de arquitectura. Y lo siguiente que haríamos será vista preliminar, presupuesto estándar cliente. Aceptar. Maximizamos la ventana 200%. Y podemos observar entonces que nuestro nuevo diseño de pie de presupuesto ya cuenta con el porcentaje analítico de gastos generales de 17.0267%. Y nuestro nuevo total es de 92.780.92.
Entonces, esto nos indica que analizar de manera analítica el concepto de gastos generales siempre va a variar nuestro porcentaje estándar que utilizamos, como puede ser el de 15% o el de 10%, pero tenemos que entender que esto siempre va a variar y va a ser único de cada presupuesto y de cada proyecto, porque no en todos los proyectos se va a utilizar los mismos elementos. Y esto de alguna u otra manera puede jugar en contra de nosotros. Bien, entonces vamos a cerrar esta vista previa, o lo vamos a exportar mejor. Aceptar, exportar en PDF, ok. Lo vamos a guardar como presupuesto cliente con GGP. Guardar. Y ya tenemos nuestro consolidado de presupuesto con nuestro gasto general determinado analíticamente. Bien, entonces esto sería todo por la clase. Si tienen alguna duda, ya saben que la pueden hacer a través del foro y nos vemos en la siguiente sesión.